Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto encontraba un kunai de Minato, aprendía Iraisen y era un prodigio con los sellos? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 1. Un Anbu se arrodilló ante el Hokage esperando sus órdenes. Afuera, la cara del Hokage era una máscara perfecta. Uno que había construido a partir de años de experiencia que no traicionaba ningún rastro de emoción o pensamiento. En el interior, suspiró mentalmente mientras miraba al soldado perfecto arrodillado ante él. Gracias, Kitsune. Asegúrate de tomar al menos una semana de descanso antes de regresar al servicio activo. Después de un momento de silencio, el Hokage continuó. Y no, eso no fue una recomendación. Fue una orden. Si insiste, Hokage-sama, respondió obedientemente Kitsune. El Hokage tuvo que resistir el impulso de negar con la cabeza ante la respuesta casi sin sentido. Si bien era un soldado impecable, Kitsune no era lo que uno llamaría una persona social. Durante años, el anciano había tratado de obligarlo a fraternizar con otros de su edad, pero lo derribaron. Le entristecía ver a alguien, a quien prácticamente había criado desde que era un niño, quedarse tan solo. Todavía le asombraba lo vicioso que se había vuelto el chico. Incluso entre otros Anbu, que eran considerados los más mortíferos de la aldea, era poco común tomar el rango A después de las misiones de rango A, solo se detenía para tomar un rango S ocasional. Realmente fue una pena que Itachi se hubiera ido tan temprano. Lo que podrían haber logrado juntos habría sido asombroso. Parecía que fue ayer cuando Hiruzen se topó con el chico que irrumpía en el complejo Sarutobi. El Anbu ni siquiera lo habría notado si el Hokage no se hubiera dirigido a la sala de almacenamiento para un refrigerio nocturno. Cuando abrió la puerta con un chirrido, el chico simplemente se congeló y no hizo nada más que mirar al anciano sorprendido. El rostro del niño estaba cubierto de tierra y su ropa estaba cubierta de barro seco. Era solo un huérfano sin clan con nada más que la ropa en su cuerpo y un pergamino delgado en su espalda. Era tan silencioso que el anciano podía escuchar el corazón del niño latiendo en su pecho por el miedo. Le había ofrecido una sonrisa amable para tranquilizarlo, antes de caminar hacia él. En el momento en que se movió, el chico dejó todo y se giró para salir corriendo de la escena. Apenas dio 3 pasos antes de ser detenido por los Anbu, que seguían al Sandaime en todo momento. El chico de cabello rubio luchó por liberar sus brazos, y su paliza solo empeoró a medida que el anciano se acercaba. El Hokage se arrodilló ante él y le ofreció una sonrisa, antes de despedir a los guardias. El chico se frotó la muñeca mientras trataba desesperadamente de mirar a cualquier lado menos a los ojos del anciano. Se sorprendió cuando el hombre le revolvió el pelo y le ofreció el saco de arpillera con comida que había dejado caer en su prisa por escapar. El niño solo pudo mirar estupefacto con asombro, cuando el Hokage le ofreció un lugar para dormir. Desde esa noche, el chico se había aferrado a él por la cadera, tanto como los Anbu le permitían. Inmediatamente hizo una solicitud para alistarse como shinobi, y el resto es historia. Prácticamente adoptado por el jefe de Anbu en ese momento, pasó cada momento despierto de su tiempo estudiando, entrenando y empujando su cuerpo al límite para servir al hombre que había mostrado tanta amabilidad. Era preciso, vicioso y tenía una mente tan afilada como su espada. Sí, Anbu había creado su pequeño monstruo perfecto, pero entristeció al anciano ver tal nivel de compromiso que impedía que el niño tuviera su propia vida. Eso será todo, Kitsune. ¿Estás despedida?, suspiró el Hokage. Kitsune asintió y se dirigió a la puerta. Cuando alcanzó la manija, la puerta se abrió de golpe y entró una mancha amarilla y naranja. Oye, Jiji. Una sonrisa se deslizó por el rostro del anciano cuando su otro joven cargo se apresuró hacia él como un relámpago. Con la misma rapidez, Kitsune agarró al joven y lo sujetó por el cuello de la camisa. No es justo, Fox Vaca. Déjame ir. El niño gritó mientras se retorcía para liberarse del agarre del niño mayor. Sus interacciones nunca dejaron de divertir al anciano. Nadie más tuvo el descaro de insultar a Kitsune en su cara. Naruto, por favor, sé más respetuoso con Kitsune. Sabes que solo está haciendo su trabajo. Además, no querrás irritarlo por accidente. El mechón de cabello rubio se cruzó de brazos e hizo un puchero. Como si me importara. No es tan bueno. Si no fuera por el hecho de que es más alto que yo, le patearía el trasero. El chico enmascarado no respondió, pero el anciano podía decir por su lenguaje corporal que estaba sonriendo debajo de su máscara. Naruto parecía ser el único que podía provocar ese tipo de respuesta en él. Estoy seguro, respondió el anciano con una sonrisa. Ahora, Naruto, ¿qué estás haciendo aquí?
Si no me equivoco, las clases aún no han terminado, y estoy seguro de que Iruka se decepcionará al saber que te has estado saltando de nuevo. El niño de 8 años se sonrojó y al menos pareció un poco avergonzado antes de responder. Hoy está enfermo y otro chico está enseñando. Me hizo sentar en el pasillo y no me dejó volver a entrar. No lo hice. Cualquier cosa, jiji, esta vez. Lo prometo. Un ceño fruncido apareció en el rostro del Sandaime cuando, una vez más, otro profesor de la academia actuó contra el joven. Se había convertido en un tema recurrente en los últimos meses sin importar cuánto amenazara al personal de la academia. No podía simplemente enviar a agentes Sambu para vigilar la clase para mantenerlos en línea. Dejando a un lado el mal uso de los recursos por razones personales, sería difícil explicar a los jefes de clan por qué de repente había agentes Sambu estacionados alrededor del salón de clases llenos de tantos de sus futuros herederos, cuando se suponía que los maestros ya debían ser examinados para su protección. Estaba empezando a afectar las calificaciones del niño y sabía que solo empeoraría. Interiormente negó con la cabeza a los tontos que actuaron contra el chico. Si él fuera cualquier otro estudiante, estarían encantados de tener un hijo tan estudioso. Un día, el joven entró en su oficina por aburrimiento. El Hokage había estado en una reunión, pero el rubio había encontrado otra manera de entretenerse. Cuando terminó su reunión, se sorprendió al entrar y encontrar al chico atrincherado en uno de los libros de Fuinjutsu que guardaba en su estantería. Decir que él y sus guardias estaban nerviosos sería quedarse corto. No hace falta decir que ver a un Jinchuriki entrometerse con Fuinjutsu fue más que estresante. Cuando se le preguntó por qué eligió ese libro en particular, el niño lo miró y simplemente respondió que era porque el símbolo del remolino en la portada era el mismo que el de todas sus camisas. Con esa simple explicación, él y los guardias apostados alrededor de la habitación dejaron escapar un suspiro de alivio. Sarutobi sabía que Naruto no era el tipo de persona que disfrutaba sentarse quieto o leer, por lo que ver al chico tan tranquilo y concentrado, en un libro de todas las cosas, era nada menos que asombroso. Después de un breve debate en su cabeza, con mucho gusto le prestó el libro al niño, y una semana más tarde el niño regresó pidiendo el siguiente volumen. Esto continuó una y otra vez, y ahora el chico estaba empezando a agotar los libros de Fuinjutsu para principiantes que guardaba en su oficina. El Sandaime detuvo su viaje por el camino de la memoria y volvió su atención al niño frente a él. Lamento escuchar eso, Naruto. ¿Quieres que Kitsune te acompañe a hablar con el maestro para que te deje volver a entrar? El chico sacudió la cabeza enérgicamente. Él es solo un viejo aburrido de todos modos. Prefiero que me enseñes algunos jutsu asombrosos en su lugar. Vamos, Jiji, por favor. El anciano se rió entre dientes y respondió, lo siento, Naruto, pero ya estoy ocupado, señalando la montaña de papel que cubría su escritorio y el suelo a su alrededor. Tal vez en una semana o dos podamos programar un día solo para nosotros dos, o, al menos, liberar algo de tiempo para un poco de ramen. Los ojos del joven se iluminaron de emoción, y su sonido de aprobación resonó en las paredes de la habitación. Kitsune, por favor acompaña a Naruto de regreso a la academia y, mientras estés allí, asegúrate de que el maestro esté al tanto de mi disgusto por la situación. Por encima de los sonidos de decepción de Naruto, Kitsune asintió comprendiendo el mensaje. Y antes de que regreses, tal vez solo muéstrale algo a Naruto para calmar su curiosidad. Naruto se animó de nuevo. ¿Lo dices en serio? Solo si prometes comportarte hasta que Iruka regrese de su permiso, respondió el Sandaime con una expresión seria. Lo tienes, Jiji. Y nunca rompo una promesa. Se rió entre dientes ante el tic verbal mientras le indicaba a Kitsune, que todavía sostenía al chico por el cuello, que saliera de su oficina. Continuó escuchando los gritos ahogados del chico pidiendo liberación mientras avanzaban por el pasillo. Suspiró y se recostó en su silla. Naruto siempre fue un soplo de aire fresco y era bueno que Kitsune mostrara al menos algo de emoción. Naruto era alguien que se negaba a ser ignorado y exigía atención. Cuando Naruto conoció a Kitsune por primera vez, se negó a dejar de molestar al adolescente sobre cómo las marcas de bigotes de su máscara eran similares a las suyas. Después de un desagradable encuentro con algunos aldeanos borrachos, Kitsune había intervenido en nombre de Naruto y se habían llevado bien inmediatamente después. Tan similares como eran los dos, Hiruzen reflexionó sobre cómo seguirían caminos diferentes. Kitsune era un ejemplo perfecto de en qué se habría convertido Naruto si Danzo le hubiera puesto las manos encima. Un caparazón perfecto, letal y vacío de una persona con nada más que lealtad a la aldea.
Naruto era demasiado brillante y alegre para eso. Hiruzen estaba contento con su decisión de evitar que el chico comenzara su carrera demasiado pronto. Ya tenía la culpa de un niño soldado en su conciencia, y no quería añadir otro. Miró por última vez el cuarto cuadro que colgaba de la pared de una mata de cabello dorado, antes de resignarse a volver a los papeles apilados frente a él. Naruto estaba tan feliz que casi podía saltar mientras se abría paso a través de Konoha. En realidad, nunca saltaría, no, nunca, porque eso no era muy parecido a un shinobi. No señor. Pero estaba tan emocionado que no pudo evitar al menos reírse. Finalmente lo había hecho. Se había abierto camino a través de la biblioteca de libros de Fuinjutsu para principiantes de Jiji, y ahora, sostenía un nuevo libro azul bajo el brazo. Finalmente podría comenzar a pasar a las cosas avanzadas. Su estado de ánimo se agrió un poco e hizo un pequeño puchero. Bueno, no realmente las cosas avanzadas. Jiji había dicho que todavía tenía que pasar a los libros de nivel medio, pero bueno, eso seguía siendo una mejora. Con la determinación de nuevo en sus ojos, prometió ser el mejor ninja de la aldea en Fuinjutsu, al igual que el Yondaime antes que él. Aunque nunca lo admitiría, Naruto era muy tímido cuando se trataba de su propio talento. Claro, le gustaba hablar en grande y luchaba con uñas y dientes para respaldarlo, pero cada vez que tenía que compararse con Sasuke o incluso con Kitsune, se sentía decepcionado de su propia habilidad. No por falta de intentos. Pasaba horas tratando de imitar lo que Nee-chan y Kitsune-san le enseñarían, pero aún sentía que se estaba quedando corto. El hecho de haber avanzado a su nivel actual de Fuinjutsu por sí mismo lo hizo brillar e hincharse de orgullo. Se había quedado fascinado en el momento en que posó sus ojos en ese libro en la oficina de Jiji. Todavía no sabía qué era, pero algo sobre las focas simplemente hizo clic con él. Fue emocionante encontrar finalmente algo en lo que era bueno, pero cuando supo en clase que Suerone, el Yondaime, también era un maestro de focas, fue aún mejor. Naruto no pudo evitar reírse al recordar la cara del maestro cuando Kitsune llegó con él a la academia hace unas semanas. Nunca antes había visto la cara de nadie ponerse tan pálida. Había olvidado qué tipo de efecto tendía a tener la presencia de Kitsune en otras personas. Siempre se olvidaba de lo importante que era debido a la forma en que lo trataba. Kitsune siempre se tomaba el tiempo para escucharlo, y él siempre se frotaba el cabello cuando se iba. Al principio lo molestó como lo haría con cualquier otro niño, pero finalmente se encariñó con la señal de afecto y lo esperaba con ansias, aunque nunca lo admitiría. Así que allí estaba, sin saltar, agarrando su primer libro de Fuinjutsu de grado 2 bajo el brazo. Todo el tiempo ignorando las miradas de enojo y los susurros que brotaban a medida que pasaba. Era fin de semana e Iruka había decidido acortar un poco la clase al no darles tarea. Ahora, con todo este tiempo libre, se dirigió hacia su segundo lugar favorito en el pueblo. Hacía demasiado calor hoy para sentarse en la cabeza rocosa del monumento Hokage. En cambio, se dirigió hacia los campos de entrenamiento que Kitsune le había mostrado una o dos veces. Cuando entró en el campo de entrenamiento 7, se dirigió hacia el borde opuesto del claro protegido bajo la sombra de los árboles que se avecinaban. Siguió paseando hasta que finalmente encontró un lugar que lo satisfizo y se puso en cuclillas. Descansando contra las raíces, con entusiasmo abrió su nuevo libro. Su emoción mejoró rápidamente cuando no vio nada más que una página en blanco. Tenía las cejas fruncidas por la confusión, y su corazón comenzó a hundirse mientras hojeaba el resto del libro para encontrar que todas las páginas estaban en blanco. ¿Qué está pasando? Jiji no le daría un libro vacío. Apuesto a que era esa nueva recepcionista. Ella debe haber hecho algo para cambiar las sábanas. Pero ella le había parecido tan amable antes, volvió al principio y encontró una carta pegada en la cubierta interior. Naruto lo quitó tan fácilmente como pudo sin dañar el libro y procedió a abrir la carta. Repasó el mensaje antes de gemir y desplomarse contra el árbol. Estimado Naruto, quiero felicitarlo por finalmente completar la serie de clases para principiantes. Estoy muy orgulloso de ti y me alegra ver que estás tomando un enfoque más serio en tu educación. Pido disculpas por no poder darle su próximo volumen en persona. Me necesitan en una reunión con el bombero Daimo en la capital para la próxima semana. Así que Kitsune y yo no podremos felicitarte por tu logro en persona. Kitsune también está orgulloso de ti a su manera. Tomé su gruñido cuando mencioné tu logro como una señal de aprobación. A estas alturas, probablemente se esté preguntando por qué su libro actual está en blanco. Considéralo una prueba. No pretendo ser un maestro experto en focas, pero me gustaría pensar que conozco bien el oficio.
Sé que todos los maestros de focas pasan por una serie de pruebas al completar cada nivel, y dado que Konoha es bastante deficiente en ese departamento, pensé en hacerte una prueba simulada, hasta que un verdadero experto pueda venir a probar tus habilidades. Su desafío es simplemente desbloquear su nuevo libro. Todo lo que tienes que hacer es quitar el sello de la primera página. Piensa en ello como la culminación de todo lo que ha aprendido hasta ahora. Antes de que se te ocurran ideas en esa cabeza vacía que tienes, no pienses simplemente en romper la página con el examen. Todo lo que hará es activar un sello de seguridad y escupir una enorme cantidad de tinta, empapándote tanto a ti como a las páginas del libro. Sé que puedes descifrar esto si pones tu cabeza en ello. Buena suerte y te veré pronto. Hiruzen Sarutobi Naruto estaba lleno de una extraña combinación de molestia y anticipación. Si bien estaba molesto porque el anciano lo engañó, también se sintió honrado de que el anciano pensara lo suficiente en él como para poder pasar esta prueba. Sin embargo, una sombría comprensión se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no había traído su equipo de sellado con él. Kuso, murmuró mientras se desplomaba contra el árbol. Solo había estado planeando hojear el libro y obtener los nuevos conceptos, antes de comenzar a tomar notas. No había pensado en traer su equipo con él. El sello que Igi había colocado era solo un poco desafiante. Para sus compañeros de clase, habrían confundido la masa de manchas de tinta y símbolos como una jerga ilegible, pero para él era tan claro como el agua. El gran sello de la página estaba partido en 3 partes. El exterior de la esfera era un sello de detección doble que se activaba cada vez que se abría el libro. Esto significaba que cada vez que abría la tapa, el sello lo reconocería y activaría los otros sellos debajo. La segunda parte era un sello cuádruple dividido en 4 partes. Una para detectar cualquier rasgadura en la página, otra que actuaba como un sello de almacenamiento, muy probablemente lleno de tinta, otra que impulsaría lo que fuera que estaba en el sello de almacenamiento hacia afuera, y un pieza final que impidió trabajar en la junta antirrobo del nivel inferior hasta que se arreglaron las demás. El nivel final fue el sello antirrobo, que oculta toda la tinta de las páginas del libro. También tenía una alarma cronometrada que se activaría en el momento en que alguien comenzara a trabajar para romper los sellos. En general, no es demasiado desafiante para él, pero no es exactamente un paseo por el parque. Esto requeriría tiempo, concentración y todo su equipo, que había dejado en casa. No resignado a perder su día en los campos de entrenamiento, colocó el libro bajo su brazo y cuidadosamente dobló la carta en su bolsillo, antes de irse al bosque. A Naruto le encantaba explorar, aunque los Anbu nunca lo dejarían cuando era pequeño. Entendió por qué no lo dejaban ir. No puedes dejar que un niño pequeño deambule solo, pero su actitud obstinada nunca le permite renunciar a ese deseo de ver qué hay ahí fuera. La primera vez que había venido aquí, estaba tan emocionado de descubrir la multitud de kunai y shuriken usados que cubrían el campo de entrenamiento. Cuando se adentraba más en el bosque, solo descubriría más y más kunai alojados en las ramas de los árboles y marcas de quemaduras que quedaron de las técnicas de fuego lanzadas hace mucho tiempo. Naruto ya había recogido la mayor parte de las cosas que quedaban. No le gustaba particularmente usar herramientas parcialmente dañadas, pero no era exactamente una elección. Con los precios que le cobraban los dueños de las tiendas, era mejor recurrir a los suministros que encontraría en los campos de entrenamiento. Hoy, Naruto se encontró viajando más y más adentro del bosque de lo que solía ir, con la esperanza de encontrar algún kunai o shuriken que se le haya pasado por alto antes. Después de unos 45 minutos de caminar sin resultados, estaba listo para dar la vuelta y regresar a casa para desbloquear su nuevo libro. Cuando se dio la vuelta para irse, un destello de luz solar captó su atención. En lo alto de un árbol a su derecha, pudo distinguir el brillo metálico del mango de un kunai. Naruto sonrió para sí mismo mientras dejaba su libro y comenzaba a trepar por el grueso baúl. Avanzó lentamente por la corteza, hasta que finalmente pudo pararse en la rama ancha y verla bien. La hoja estaba enterrada hasta la empuñadura en el interior de la corteza. Naruto agarró el mango, que era más grande en comparación con los otros kunai que había usado, y tiró con todas sus fuerzas. Después de 3 o 4 tirones, finalmente logró sacar la hoja solo para descubrir algo diferente. ¿Qué diablos es esto? La hoja no tenía la forma de un kunai normal. Parecía tener 3 puntas que salían disparadas del mango. Hablando de eso, nunca había sostenido un kunai con un mango tan voluminoso. ¡Au hombre, la cosa debe estar rota! Hizo un puchero para sí mismo y se disponía a tirarla, cuando vio algo en el mango.
Naruto no era un experto, pero ciertamente reconoció una fórmula avanzada cuando la vio. Pasó la mano por el mango, frotando la fórmula compleja que nunca había visto antes. Sus ojos se lanzaron sobre el kanji, y no pudo entenderlo. Con su conocimiento limitado, solo podía recoger fragmentos. Esto era más avanzado que todo lo que había visto en sus libros. Era algo desconocido, y eso envió un escalofrío estimulante por su columna vertebral. Ahora bien, esto era lo que él consideraba un desafío. Si bien el sello de Hiji fue complicado para un principiante promedio, lo resolvería en 15 minutos, tal vez 10 si realmente lo presionaron. Eso sería pan comido teniendo en cuenta que el sello de seguridad estaba programado para colapsar después de 1 hora. Esto era algo nuevo, y posiblemente le llevaría años darse cuenta. Como nunca retrocedió ante un desafío, arrojó el kunai al aire, gustándole la forma en que se sentía en comparación con los demás, antes de tomar una decisión. Una gran sonrisa apareció en su rostro mientras bajaba lentamente por el árbol. Recogió su libro y comenzó a caminar de regreso a la aldea, sus ojos nunca dejaron la misteriosa fórmula en el extraño kunai. 2 años después el niño rubio de 10 años se sentó en medio del claro, moviéndose con tanta precisión como pudo. Lenta y dolorosamente, tejió y pasó el cepillo por el pergamino, dejando a su paso trazos suaves y limpios. Bajó su brazo para el trazo final y lentamente comenzó a dibujar el kanji final, mientras bombeaba una corriente de chakra tan constante como podía. Finalmente, terminó y contempló su trabajo, dejando escapar un suspiro de alivio. Una sonrisa estalló en su rostro. Abrió la boca para gritar, "Yata". Solo para que el sello explotara en su cara, enviándolo patinando hacia atrás varios metros. "Oh", fue todo lo que el chico pudo gemir, mientras trataba de sentarse. Todo el frente de su cuerpo picaba y sus gafas estaban empañadas con hollín. Trató de limpiarlos con el dorso de sus manos, mientras se reprendía mentalmente. Había dejado la punta de su pincel en la página. Cuando se excitó, una oleada de chakra había corrido por su cuerpo y, por extensión, a través del cepillo y dentro del sello, haciéndolo estallar. Murmuró una maldición mientras arrastraba su dolorido cuerpo fuera del claro hacia la fresca sombra de la línea de árboles. Se recostó contra el árbol e hizo una mueca mientras inspeccionaba el daño. Sus manos estaban de color rojo brillante, y ya se estaban formando varias ampollas. Podría haber sido peor. Se encogió al recordar la primera vez que había intentado hacer una etiqueta explosiva. Por supuesto, lo había puesto mucho más alto de lo que debería haberlo hecho para un primer intento. La parte delantera de su camisa había sido quemada, y la carne de sus manos y pecho había sido completamente chamuscada. Ese había sido un día muy desagradable en el hospital debido a su cuerpo dolorido y la regañina que recibió del Hokage. Kitsune había pasado y le había dado su regaño silencioso característico, que era aún peor. Su aura y su mirada lo habían hecho sentir aún más culpable que cuando Iruka había venido. Viendo ahora un buen momento como cualquier otro, decidió tomar un descanso, al menos hasta que sus manos dejaran de sentirse como si hubiera agarrado un trozo de metal caliente. Cerró los ojos y disfrutó de la sensación del viento corriendo por su rostro. Seguro que últimamente estaba cada vez más ocupado. Apenas tenía tiempo para apreciar los pequeños momentos como este. Había tanto que tenía que hacer. Tenía que mantener el ritmo con sus estudios de Fuinjutsu. A estas alturas, estaba a la mitad de los libros de clase media. También tenía que estar al tanto de las lecciones que Kitsune y Nee-chan le habían enseñado. Luego, tenía sus propios proyectos secretos, que ocupaban la mayor parte de su tiempo y eran extremadamente difíciles. Tenía un proyecto reservado para ayudar a Nee-chan con su propio problema especial y otro para descubrir el secreto de su misterioso kunai que había encontrado en el bosque. Distraídamente sacó dicho kunai de su bolsillo y miró el mango por lo que parecía ser la millonésima vez. Había avanzado mucho en descifrarlo. Bueno, mucho progreso para un principiante de todos modos. Sabía que la cosa era complicada cuando la encontró por primera vez, pero ahora que estaba en la mitad de la clase media, estaba comenzando a comprender realmente la complejidad de la fórmula del sello. Cuando empezó, todo era un lío complicado que le daba vueltas la cabeza. Entonces, hizo lo que Kitsune le había enseñado a hacer cuando se enfrentaba a un problema: desglosarlo y resolverlo por partes. Después de usar un sello de copia y expandir la fórmula en una hoja más grande, quedó estupefacto por la complejidad de la misma. Apenas había recorrido una cuarta parte del sello y todavía apenas tenía sentido. Todo lo que había podido descifrar hasta ahora era que tenía algo que ver con un intercambio equitativo de materia y energía.
Lo habría confundido con un sello de almacenamiento si no fuera por la falta de los indicadores claros que se encuentran en todos los sellos de almacenamiento sin importar su tamaño. Eso más lo densa y complicada que era la fórmula lo llevaron a creer que tenía que ser algo más. Sin embargo, sus calificaciones habían comenzado a caer seriamente debido a que su tiempo libre lo dedicaba a su propio progreso. Su Bunsin seguía siendo un desastre y no importaba lo que hiciera, simplemente no podía conseguirlo. Sin embargo, esto solo lo hizo más decidido a mostrar todo lo que podía hacer con su Fuinjutsu durante el examen para que pasaran por alto su pobre Bunsin. Sin llegar a ninguna parte desentrañando el misterio del extraño kunai, suspiró y lo volvió a guardar en su bolso antes de abrir su último libro y esperar a que sus manos sanaran. Cerca de la esquina trasera oeste del complejo del clan Hyuga estaba la biblioteca del clan. Era un edificio que se elevaba sobre el resto del complejo, con múltiples niveles por encima y por debajo del suelo. El primer nivel contenía un área de lectura bien iluminada con información básica y recursos para que cualquier miembro del clan pudiera acceder. El piso de abajo fue designado específicamente para los miembros de la rama. Si bien los miembros de la rama y la familia principal podían acceder a este nivel, el que estaba directamente debajo estaba estrictamente reservado para las familias de la casa principal. Debajo de ese nivel había un nivel aún más pequeño reservado solo para los miembros de la familia principal que estaban directamente relacionados con el jefe del clan. En la esquina trasera del primer piso estaba sentada una joven de ojos color lavanda. Estaba acurrucada en un cojín de almohadas, contando otra historia que relataba el triunfo de la casa principal sobre otro clan durante los tiempos anteriores a las aldeas ocultas. A Hinata le encantaba leer. Cuando era más joven, su madre le leía durante horas y horas. Su voz relajante siempre la tranquilizaba y la adormecía. Le encantaba este lugar debido a su ambiente tranquilo y a la distancia que lo separaba de la mayor parte del recinto. Cada vez que se enfadaba o se decepcionaba consigo misma, se retiraba dentro de las paredes de la biblioteca y aceleraba libro tras libro para ignorar el dolor. Si bien la mayor parte del contenido de la biblioteca involucraba técnicas Hyuuken e historia del clan, también había poemas e historias elaborados por miembros del clan. Le encantaba especialmente la poesía de la sección de la sucursal. Estaban llenos de tanta pasión y emoción que era raro verlos al frente dentro de los muros del clan. También la entristecieron, ya que eran otro recordatorio de la dura división que la foca del pájaro de jaula estaba causando en la familia. Cerrando otra historia embellecida de una victoria Hyuga, la niña de 10 años regresó al segundo nivel para devolverlo a su lugar. Hoy la biblioteca estaba casi vacía. Estaba creciendo más tarde en la noche, y la mayoría de la gente había salido. Le gustaba quedarse todo el tiempo que la bibliotecaria le permitiera, antes de verse obligada a regresar a la casa. Pasó la mano por las estanterías de madera mientras caminaba por el pasillo donde había recogido su libro. Encontrando su lugar, felizmente lo volvió a colocar en su lugar y se dio la vuelta para irse. Cuando comenzó a dirigirse hacia las escaleras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio la vuelta para escanear la habitación en busca de alguien más. Empezó a temblar porque no había nadie a la vista. Podría haber jurado que había oído un susurro, y que había estado incómodamente cerca de ella. Con manos temblorosas, se obligó a hacer un sello y activar su Byakugan. El mundo se fundió en blanco y negro mientras miraba a través de las estanterías. Efectivamente, todo el piso estaba vacío. La única persona que permanecía en el edificio seguía siendo la bibliotecaria sentada en su escritorio, pisoteando el papeleo. Su cabeza le decía que subiera corriendo las escaleras, pero sus pies estaban firmemente plantados en su lugar. Sintió un ligero tirón en el estómago y lentamente comenzó a caminar más adentro de la habitación. Siguió profundizando más y más, hasta que se encontró de pie en la puerta de entrada al tercer subnivel, que estaba reservado solo para la familia directa del jefe del clan. Todo su cuerpo temblaba y quería huir, pero se armó de valor y pensó en una joven rubia aventurera antes de fortalecer su determinación. Cuando pasó por la puerta, su mano pasó sobre el sello designado para detectar y activar el sello del pájaro de jaula, y su mano inconscientemente fue a su frente. Agarró una vela de la pared y la encendió con un jutsu de fuego de bajo nivel. Nada especial, solo algo que se enseña en la academia para ayudar a encender fuego en las misiones. Descendió por la escalera y abrió la puerta de madera que daba al piso inferior. Honestamente, esta era la primera vez que se aventuraba aquí, y estaba sorprendida de lo pequeño que era en comparación con el resto del edificio. A pesar de que tenía acceso a él, nunca había tenido ganas de venir aquí.
La atmósfera que excluía le recordaba demasiado al consejo. Había menos pergaminos en este piso, pero todavía estaban perfectamente organizados y apilados en los pocos estantes que había. La sala estaba llena de técnicas secretas y restringidas de Hyuuken conocidas solo por los jefes de clan y versiones sin editar de la historia del clan. Mientras se aventuraba a través de los estantes, vio un pergamino bastante grande sentado en un pedestal. A diferencia de muchos de los otros pergaminos aquí abajo, este no tenía telarañas ni polvo. Había muy pocas personas con acceso a este piso, y ninguno de ellos habría venido aquí con la limpieza en mente. Eso estaría por debajo de su estación. Ver uno en una condición tan limpia la sorprendió. Pasó la yema del dedo por el kanji de tigre mientras sentía el mismo escalofrío de antes. Volteó la cabeza y vislumbró que el brillo más tenue desaparecía detrás de una puerta de madera al final de la habitación. Ella caminó tentativamente de puntillas, centímetro a centímetro, hasta la puerta. Extendió la mano con sus dedos temblorosos y tocó la manija de la puerta. Hinata, su espalda se estrelló contra la puerta, y su Byakugan cobró vida, lanzándose por toda la habitación. Nada. Aún nada. Su corazón latía a toda velocidad y cada instinto le decía que corriera, pero lentamente suprimió ese sentimiento y desactivó sus ojos. Ella iba a seguir adelante. Simplemente tenía esta extraña obligación de continuar. Respirando hondo, abrió la puerta con un chirrido y se asomó al interior. Incluso cuando asomó la vela por la puerta, apenas pudo ver nada. Se arrastró por el pasillo de piedra antes de entrar en una pequeña habitación redonda. Estaba completamente oscuro y el aire se sentía frío y húmedo. Miró hacia el techo y se sorprendió de que no pudiera verlo. Levantando su vela lo más alto que pudo, apenas iluminó las paredes de la habitación. Bajó la vela con cuidado y saltó un poco hacia un lado mientras la cera caliente goteaba por un costado. Mientras inclinaba la vela para que escurriera el resto de la cera derretida, se dirigió hacia las paredes. Cuando finalmente apareció a la vista, se sorprendió al descubrir una roca blanca con extraños grabados. Pasó la mano por uno de los surcos y comenzó a caminar hacia la derecha. Siguió el camino circular de las paredes y se sorprendió al descubrir que la extraña piedra abarcaba toda la habitación, excepto la entrada. Se elevó aproximadamente 2 pies por encima de su cabeza, y ella distinguió débilmente los contornos desvaídos de algo en las paredes. Mientras miraba hacia el suelo, notó un lugar en el centro donde la arena había sido removida. Parecía como si alguien o muchas personas se hubieran parado en ese lugar exacto. Caminó vacilante hacia el centro y miró hacia la pared opuesta al pasillo. Lentamente, levantó la mano debido a un impulso desconocido y activó su Byakugan. En un instante, toda la habitación fue visible y la abrumó. La pared de roca pareció iluminarse y las marcas previamente ilegibles la bombardearon con información, la mayoría de la cual no entendió. Las paredes sobre las rocas mostraban murales antiguos y pinturas de personas que se parecían a los Hyuga rezando y vigilando un gran círculo blanco en el cielo. Su mente se arremolinaba con frases e imágenes, la mayoría de las cuales no podía comprender. Incluso en su estupor, pudo captar una o dos frases de la pared como la voluntad de la gente de la luna y su deber de proteger. Hinata estaba confundida y fascinada al mismo tiempo. Esto era diferente a todo lo que había visto antes. Fue hermoso. Fue estimulante. Fue aterrador. Se congeló cuando finalmente notó que ya no era la única en la habitación. Se dio la vuelta lentamente para ver una figura blanca y borrosa de pie en la salida del pasillo. Se quedó sin aliento y comenzó a alejarse de la figura. Con cada paso que se alejaba de él, se acercaba más. Sintió su espalda presionar contra la pared de piedra, y se hizo un ovillo. La figura borrosa con cuernos hizo sonidos incomprensibles mientras se movía hacia ella. Cerró los ojos y se tapó los oídos mientras solo recogía fragmentos. Las lágrimas picaron en su rostro mientras temblaba de miedo. ¡Ayuda! Por favor, déjame en paz. Hinata. Sus ojos se abrieron de golpe y su padre irrumpió en la habitación directamente a través de la figura, disipándola. Se agachó frente a ella y ella se arrojó sobre él. Hizo una mueca por lo fuerte que ella estaba agarrando su cuello mientras colocaba sus brazos alrededor de su espalda. Estaba temblando vigorosamente y murmurando algo sobre un fantasma. Ya se había estado más que sorprendido. Anteriormente, había tenido la intención de hablar con Hinata sobre su entrenamiento, cuando descubrió que nadie en el recinto sabía dónde estaba. Por lo general, esto solo significaba que estaba escondida en la biblioteca, pero cuando llegó, no pudo encontrarla en ningún lado.
Mientras otros lo ayudaban a buscar, activó su Byakugan para descubrir una gran oleada de chakra que emanaba de la habitación secreta principal de la familia. La cantidad de chakra que irradiaba de la habitación era casi cegadora. Se obligó a atravesarlo y logró ver el contorno de su hija de pie en medio de la habitación. Corrió a través de los niveles de la biblioteca y atravesó el último piso para ver a su hija acurrucada en el suelo pidiendo ayuda a gritos. Él mismo había estado en esta habitación intentando descifrar el anillo Hyuga en vano, al igual que todos los jefes de clan antes que él. En toda su investigación y experiencia personal, nunca antes había visto o oído que algo así sucediera. Lejos de los ojos de los ancianos y del resto del clan, Yashi se tomó un momento excepcional y dejó que sus emociones se mostraran, mientras sostenía a su hija en sus brazos y trataba de calmarla. Le pasó la mano por el pelo y la espalda en un intento de calmarla. Hacía años que no la cargaba así. Se levantó del suelo y lentamente comenzó a sacarla de la cámara. Pasarían semanas antes de que Hinata encontrara el coraje para regresar a la biblioteca. Un año entero antes de que finalmente estuviera dispuesta a volver a bajar a ese nivel por sí misma. Mientras su padre se la llevaba, Hinata le apretó el brazo y hundió la cara en su hombro. No sería hasta la mañana siguiente que descubriría el pequeño pergamino apretado en su mano. Las pocas palabras que había comprendido de la figura resonaron en su mente. Esto es solo un comienzo. Ármate de valor. Tus primeros pasos deben darse a tu propio ritmo. Ahora, ¿alguien puede decirme el nombre de la unidad del país de la tierra a la que se atribuye el mayor daño a lo largo de la frontera del país de la hierba y el fuego durante la tercera guerra shinobi? Los ojos de Iruka vagaron por el salón de clases mientras la mano de Sakura se disparaba en el aire. Sí, Sakura. La colonia carmesí, respondió ella. Correcto. Ahora, ¿quién puede decirme por qué este grupo en particular tenía este nombre? Esta vez las manos de Sakura y Shino estaban en el aire. Iruka asintió a Shino, quien respondió con su voz monótona. Este título se debió a su control de Solenopsis mandibularis, u hormigas de fuego, a través de un contrato de invocación. Muy bien, Shino. Sí, Crimson Colony era un grupo muy temido dentro del ejército de Iwa debido a sus invocaciones muy útiles. Podían invocar hormigas que varían en tamaño desde la pequeña variedad que tenemos en casa hasta hormigas del tamaño de perros pequeños y caballos. Muchos de los estudiantes se estremecieron ante la perspectiva. La Crimson Colony usó su convocatoria para ayudar a mover tropas bajo tierra a través de un enorme sistema de túneles. Podían atravesar el campo de batalla trayendo refuerzos detrás de las líneas enemigas o alterar el terreno creando baches debajo de los campamentos enemigos. En combate cuerpo a cuerpo, eran especialmente peligrosos debido a su mordedura, que liberaba ácido fórmico en su presa. Cuanto más grande es la hormiga, más mortal es la concentración de ácido. Sin embargo, estas no son las razones por las que se les atribuyen daños graves en Grass Country. ¿Alguien más sabe por qué? Como era de esperar, la mano de Shino estaba de nuevo en el aire. Cuando se trataba de algo relacionado con los insectos, él y su familia estaban obligados a estar interesados. Una especie en particular entre ellos podría elevar su temperatura central a 2 milésimo F, lo que los haría brillar de color blanco. Marcharían a través del país Grass quemando acres de pasto alto, lo que dificulta que las fuerzas enemigas oculten sus movimientos y que los ocupantes del país. Para ayudar a cualquier lado. Muy bien, Shino. Ahora, asumo que también puedes decirme los inconvenientes de esto. Shino se subió las gafas y dijo, muchos insectos, como Solenopsis mandibularis, toman oxígeno a través de sus espiráculos a los lados de sus cuerpos. Su capacidad para elevar su temperatura central se usaba principalmente para alejar a los intrusos y atacantes de sus nidos. La táctica del país resultó contraproducente ya que el humo generado por los incendios obstruyó su tráquea dejándolos privados de oxígeno. Entonces, para completar un ataque a gran escala, las hormigas tendrían que ser sacrificadas en el proceso. Shino terminó su discurso con el ceño fruncido. No le gustaba el desperdicio de insectos en una escala tan grande. Iruka asintió cuando una mano se elevó en el aire, desde el fondo de la clase. Iruka-sensei, si no pudieron ser asesinados por el fuego, y solo pudieron salir de Totonjutsus, ¿cómo los vencimos? Muy buena pregunta, Shira. Bueno, como estoy seguro de que Shino te dirá, el corazón de todas las colonias de insectos está en su reina. Los detalles de la misión se han mantenido en secreto, pero la caída de Crimson Colony se debió a la pérdida de su invocación reina. Sin ella, las nuevas generaciones de insectos no podrían nacer, y las hormigas soldado macho sobrevivientes dejaron de responder y murieron.
Ahora, ¿cómo afectó esto a la marea de la guerra? Mientras Iruka continuaba con su lección sobre las tácticas del país de la tierra, Sasuke Uchiha, de 11 años, se recostó contra la ventana, mirando perezosamente a un halcón que volaba en círculos afuera. Estaba aburrido y agradecido de que este sería su último año en la academia antes de poder graduarse. Ya había leído el material del curso e hizo muchos esquemas con respecto a la clase de historia. A decir verdad, encontró la clase increíblemente aburrida. No le gustaba que lo mantuvieran adentro. Quería salir a aprender conocimientos prácticos que le permitirían sobrevivir en el mundo de los shinobis. Pero solo podía llegar tan lejos aprendiendo por sí mismo de los pergaminos de Taijutsu y Ninjutsu que encontró en el distrito de Uchiha, y necesitaba a alguien que lo ayudara uno a uno. Sabía que no debía intentar pasar al conjunto de pergaminos más avanzado sin ayuda. Especialmente después del incidente cuando probó un jutsu de fuego de clase alta que explotó en su rostro, dejándolo con quemaduras y un desagradable caso de agotamiento de chakra. Tuvo suerte de que un Jounin regresaba del entrenamiento y escuchó la explosión. Un regaño del Hokage y el médico le había enseñado una valiosa lección para no intentar nada demasiado por encima de su cabeza sin supervisión. Aún así, tenía que ser más fuerte. Por lo tanto, se aseguró de tomarse su tiempo para dominar los conceptos básicos antes de pasar a los pasos avanzados. Solo podía esperar que su sensei fuera lo suficientemente capaz como para ayudarlo a cumplir sus objetivos. Hablando de eso, volvió su atención a la clase mientras pensaba en cuál de ellos se quedaría con sus compañeros de equipo. De todos sus compañeros de clase, probablemente era el que más respetaba a Aburame. Los dos no eran amigos por ningún tramo de la imaginación, pero estaba impresionado por la mente y las habilidades calculadoras del chico. Seguro que era callado y reservado, pero también lo era él. Era una ilusión pensar que sería capaz de salirse con la suya sin tener una kunoichi en su equipo. Estaba harto de todos ellos. Estaba harto de cada uno de ellos. Siempre desmayándose y comiéndoselo con los ojos donde quiera que fuera. Fue molesto. Bueno, no todos eran así. Miró por encima del hombro hacia la esquina trasera de la habitación, donde una chica de ojos blancos diligentemente prestaba atención a cada palabra de Iruka. No, el Hyuga no era como el resto. Al menos podía tolerarla. Como uno supondría de alguien de su clan, sus habilidades de taijutsu no tenían comparación con las de otras chicas de clase. La única razón por la que sintió que ella no era la mejor kunoichi fue por sus calificaciones. Si bien no se podía negar que era inteligente, Sakura estaba por delante de ella en ese departamento. Además de eso, la calificación de taijutsu solo se basó en el estilo de la academia y no tuvo en cuenta otros factores. Lo único que le molestaba de ella era su timidez. No sabía a qué tipo de situación se enfrentaba en casa, pero fuera lo que fuese, obviamente la había convertido en la persona retraída que era. Las únicas veces que la vio salir de su caparazón fue cuando, Naruto. Presta atención. Iruka gritó mientras lanzaba su tiza, clavando a Naruto en la frente. Oh, Iruka-sensei, dijo arrastrando las palabras en un gemido, yo no hice nada. Ese es el problema, respondió Iruka mientras subía el escalón de su fila. ¿Qué es esto?, preguntó recogiendo las notas de Naruto. En la hoja de papel había un garabato mal dibujado de lo que parecía ser Naruto con un kunai en la mano mientras volaba hacia un grupo de grandes hormigas de dibujos animados en llamas. Sasuke solo pudo poner los ojos en blanco cuando Iruka comenzó a irse por la tangente acerca de tomar buenas notas. Mientras desviaba su atención del dúo que discutía, vio a Hinata en la esquina, apenas controlando su risa por las payasadas de la rubia. Sí, él fue el único por el que se encendió. Era extraño para él ver a la única chica en su clase que no estaba loca por él aparentemente prestando atención al último muerto de la clase. Bueno, ya no podía llamarlo así. Aunque nunca dejaría de llamarlo así solo para poner nervioso al chico rubio, Sasuke tuvo que admitir que Naruto ya no ocupaba ese puesto. Ese título se debió únicamente a sus pésimas calificaciones y al maltrato de los maestros. Sasuke no estaba ciego. Había visto a lo largo de los años cómo los maestros y los aldeanos habían evitado y condenado al ostracismo al niño. Eran tontos. Sasuke sabía de primera mano que Naruto no era tan estúpido como otras personas creían que era. Al principio no podía creer lo que veía, pero sucedería que todos los días se podía encontrar a Naruto en el almuerzo leyendo un libro. Como ninguno de los otros niños lo dejaba sentarse con ellos, se había acostumbrado a sentarse solo debajo del árbol en la esquina del patio.
Un día, Sasuke estaba visitando la biblioteca Shinobi, cuando se encontró con los mismos libros que el Dobe siempre llevaba consigo. El color verde y el diseño en espiral de la portada no podían confundirse con nada más. La curiosidad lo venció cuando tomó el volumen más cercano del juego y lo abrió. Para decirlo sin rodeos, no podía entender ni una palabra. Estaba sorprendido por decirlo menos que el supuesto último muerto estaba estudiando lo que muchos consideraban la más compleja de las artes Shinobi. Quería deshacerse de todo como una estratagema del bromista para parecer más inteligente, pero un día, había visto de primera mano lo que el rubio podía hacer cuando lo vio sellar la bolsa de comestibles de una anciana para ayudar a aligerar el peso. Su carga no, puede que Naruto no sea la persona más brillante, pero en lo que respecta al sellado, Sasuke podía decir que era algo especial. Después de su sorpresa inicial y una pequeña punzada de celos, rápidamente se la quitó de encima. Deja que el tonto se entrometa con las focas. Nunca le habían interesado realmente a Sasuke en primer lugar. Lo que realmente molestaba a Sasuke del rubio no era su actitud con las focas ni su tendencia a holgazanear. No, lo que realmente le molestaba era lo mucho que el rubio le recordaba al amigo de su hermano mayor, Shisui. Esto no era solo porque a ambos siempre se les podía encontrar sonriendo y tenían una personalidad bromista. Lo que realmente lo sorprendió fue lo rápido que era el rubio. Ahora, Kiba fue rápido. Era uno de sus puntos fuertes y esencial para su estilo de lucha salvaje. La velocidad de Naruto avergonzó a la suya. No sabía cuándo comenzó a ocurrir el cambio, pero ahora en realidad estaba comenzando a encontrarlo desafiante cuando entrenaba con la rubia. No por su estilo de lucha. Kami no. El estilo de lucha de Naruto era simplemente patético. En su mayoría luchó como un luchador total. Hubo destellos ocasionales de movimientos y técnicas que él desconocía, pero parecía que solo estaba aprendiendo un estilo y tratando de incorporarlo o simplemente no era muy experto en él todavía. Era obvio cuando trató mal de incorporar el estilo de taijutsu de la academia en lo que sea que estaba intentando, y se unió en un gran lío descuidado. Pero la gran velocidad del chico compensó su ineptitud en la técnica. Era incluso más rápido de lo que era, aunque odiaba admitirlo. Además de eso, el tipo simplemente no sabía cuándo quedarse abajo. Cada vez que lo golpeaban, simplemente rebotaba como si nada lo golpeara. Las únicas veces que Naruto estuvo remotamente cerca de vencerlo sería porque el rubio lo cansaría. Lo que mantuvo a Sasuke en la cima fue su precisión y técnica que había pasado horas perfeccionando. Naruto simplemente telegrafió demasiado sus movimientos, lo que facilitó la explotación de su debilidad. Sasuke recordó una sesión en particular, cuando Naruto finalmente pudo atravesar su guardia y darle un golpe limpio en la mandíbula, derribándolo. El rubio había estado tan conmocionado y extasiado que Sasuke pudo recuperarse fácilmente y responder al golpe de Naruto con 2 golpes en el estómago y una patada en la cabeza. El chico cayó de espaldas tratando de recuperar el aire que le habían quitado. Mientras se tambaleaba en el suelo, Sasuke se frotó distraídamente la mandíbula. Eso realmente había dolido. Antes de que el rubio pudiera volver a levantarse y tomar represalias, Iruka intervino nombrando a Sasuke el vencedor. Naruto refunfuñó pero extendió su mano cuando Iruka le pidió que hiciera el sello de reconciliación. Sasuke le devolvió el gesto y le sonrió. No había sido una de sus sonrisas arrogantes, sino más bien una sonrisa de reconocimiento. De hecho, le había dado un golpe limpio por primera vez, y lo había hecho sin recurrir a ningún truco. Lo había hecho puramente con su propia habilidad en taijutsu. El rubio se había sorprendido por el mensaje oculto y le ofreció una de sus raras sonrisas agradecidas a cambio. Sasuke nunca pudo averiguar cómo el rubio había logrado llegar tan rápido. Su orgullo le impidió simplemente preguntarle al chico cómo lo había hecho. Incluso si en el fondo supiera que Naruto era mejor de lo que parecía, preferiría quedar atrapado en medio de un mar de fanáticas rugientes que pedir ayuda al último muerto. El pensamiento lo hizo temblar. Supuso que podría hacer algo peor que tener a la rubia como compañera de equipo. Al menos le apasionaba un tema poco común en el mundo shinobi. Al menos sería mejor que ser emparejado con Aruno o Yamanaka. Se estremeció de nuevo mientras volvía su atención fuera de la ventana. Observó el vuelo del pájaro sobre su cabeza cuando comenzó a pensar en su regimiento de entrenamiento que comenzaría cuando la clase finalmente terminara. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.